Muy buenas, excelente día para todos. Bienvenidos a la séptima Semana Internacional de Ciencia y Tecnología e Innovación año 2020. Les voy a presentar el proyecto de evaluación de redes hidráulicas en edificaciones mediante el software EPANET, utilizando la tercera actualización de la norma técnica colombiana de fontanería NTC 1500. Como autor, quien les habla, Nelson Javier Celicalisto, perteneciente al Grupo de Investigación de Hidrología y Recursos Hídricos, HIDROS, del Plan de Estudio de Ingeniería Civil. Como es de saber, el suministro de agua potable es un requisito indispensable para la vida y progreso de la humanidad. El agua es una de las necesidades más importantes para la vida humana y para los seres vivos. Por lo tanto, un buen servicio de las redes hidráulicas de los aparatos sanitarios deben contar, además de buena calidad, continuidad, también tener una buena presión en cada uno de sus aparatos. Se requiere que los sistemas de redes de almacenamiento sean seguras y confiables. De acuerdo a la disposición de los aparatos sanitarios y sus condiciones de funcionamiento, se proyecta construir una red abierta que satisface los puntos donde se encuentre el caudal y la presión requerida, ya que un mal diseño puede generar roturas de tuberías por exceso de presión o, en su defecto, bajas presiones y que no se logre la demanda en cada uno de los aparatos sanitarios. El análisis de las redes hidráulicas generalmente se realiza a través de métodos convencionales como el método de factor de simultaneidad, método de presunción del gasto, método de Hunter y método de Hunter modificado, según lo establecido en la norma técnica colombiana de fontanería NTC 1500. El objetivo de esta investigación es evaluar técnicamente el diseño de redes hidráulicas mediante el software libre de EPANET 2.0, basado mediante la tercera actualización de la norma técnica colombiana. Este software, desde su creación hasta sus inicios, ha sido muy utilizado en el diseño de redes de acueducto y sistemas de riego, también en análisis de calidad de agua, pero no en este sistema de evaluación de redes hidráulicas en edificaciones. Y ahí la importancia de la evaluación de esta investigación. Como objetivos específicos tenemos primero para analizar las presiones y caudales en los aparatos sanitarios bajo la tercera actualización de la norma colombiana de fontanería NTC 1500, que es la que está vigente hasta el momento en Colombia. Dos, proponer un método que permita evaluar redes hidráulicas en edificaciones de 3 niveles mediante el software EPANET. Y tres, evaluar las ventajas y desventajas de la utilización del software para el cálculo de redes hidráulicas en este tipo de edificaciones. Como metodología se va a utilizar como análisis una edificación de 3 niveles, 2 apartamentos en cada piso y específicamente de uso residencial. El proyecto contempla la distribución desde un tanque de almacenamiento elevado para transportar el fluido a través de tuberías ramificadas a cada uno de los aparatos sanitarios. Como instrumentación en la regulación de datos se va a utilizar los datos que se ingresan al modelo PANET como longitud, diámetro y caudales demandados en cada uno de los aparatos sanitarios. Entre las técnicas, los resultados se realizarán en medio de tablas y gráficas en Excel. La formulación inicial se empleará los métodos como la ecuación de continuidad basada en el principio de conservación de la masa para determinar tanto la velocidad, diámetro y cabeza de velocidad. Seguido a esto se determinará el cálculo del número de Reynolds y ecuación del factor de fricción F para determinar pues, las pérdidas de fricción y pérdidas de carga en cada uno de los tramos de la red a evaluar. Para el análisis hidráulico de los métodos convencionales se aplicó el método de Hunter modificado, que es el que está avalado por la última actualización, en el cual de la isometría de la edificación se evaluará el apartamento crítico o el aparato crítico, que es el aparato pues, más retirado de una red de distribución. En este caso, como vemos en la isometría tipo de un apartamento, el cual pues tiene una ducha, sanitarios, lavamanos, lavadora, lavadero y lavaplatos. El más retirado es el lavaplatos. Entonces, el análisis se hará para cumplir las presiones y los requerimientos de este aparato, ya que debido a su línea piezométrica, los demás aparatos pues cumplirán el requisito de la norma. A manera de muestra se evalúa el tramo 4A. Primero, en función de las unidades de consumo, se evalúa el caudal para determinar cuál es el diámetro para una velocidad mínima de 2 metros por segundo y
determinación de su velocidad y de su cabeza de velocidad, para evaluar el cálculo del número de Reynolds, que nos dio mayor a 4000, un flujo turbulento, y estimar la ecuación del factor de fricción con la ecuación de Sumillen. Seguido a esto se determina tanto las pérdidas por fricción y la cabeza de velocidad, que permite calcular las pérdidas menores. Sumando a estas dos me permite calcular la pérdida de carga en el tramo evaluado. Digamos, de manera continua se evalúa tramo a tramo desde el nivel del tanque hasta el aparato sanitario, en el cual este estará pues con una presión de la red suministrada por la empresa de servicio de 15 metros y una altura estática desde el punto del tanque hasta la salida, hasta la evaluación del aparato de 5 metros, y las pérdidas totales del tramo de 1,276 metros columna de agua. Restando esto nos da una presión en el aparato de 18,724 metros columna de agua, que es la que en esta actualización de la norma requiere una presión mínima de 15 metros columna de agua. Así sucesivamente se realizó para todos los aparatos en los 4 apartamentos, tramo a tramo, basándose en el método de junta termodificado. En la tabla presente, pues, se especifica, digamos, aparato por aparato y tramo a tramo el análisis y el cumplimiento de las presiones. A manera resumida, se presenta, pues, ya digamos, las presiones en cada uno de esos aparatos sanitarios, evidenciando que la más pequeña es 15,005 metros columna de agua, cumpliendo el requerimiento de la última actualización. Seguido a esto, se hace la implementación mediante el software EPANET, que, como se indicó, este software digamos, no ha sido utilizado en la actualidad para evaluaciones de este tipo de redes, por lo cual se tuvo que implementar un método que define la investigación para que éste pueda ser aplicado. El método consiste primero en definir cuáles son las tuberías en serie, como este tramo, como el que está acá, son tramos en serie que tienen varios aparatos que van demandando uno a uno y que, basando en la metodología de un termodificado, no cumple el principio de conservación de la masa, porque este método trabaja en función también de la simultaneidad de los aparatos, ya que en la práctica pues todos los aparatos no van a trabajar al mismo tiempo. Esa razón hace que el modelo de PANET se le tenga que realizar una pequeña modificación a la inclusión de los datos. Y aquí que se propone que por lo menos al tramo 3A, que es un tramo en serie, que viene parte de la ducha, este tramo tiene una demanda en ese nudo de 0,1163 litros por segundo. Y en el nudo posterior sería de 0,3016 litros por segundo. Por lo que se le debe restar a ese caudal los 11,6 para incorporar en el nudo un caudal de 0,1853. Para cuando el software sume los caudales demandados, el caudal que se manda por la tubería sea equivalente al caudal que se determinó por las hojas de cálculo o por el método de un termodificado. En el caso de un tramo ramificado, como lo vemos en este tramo, en el tramo 1-2, que tiene tramos ramificados, o el tramo 2-3, hay varios tramos que son ramificados. En este caso se debe hacer un análisis diferente por el mismo principio de conservación de la masa que aplica el modelo de PANET. En este caso, el tramo 2-3, que sería este tramo, aporta un caudal de 0,432 litros por segundo, y el tramo 2A aporta un caudal de 0,3016. Con lo cual la suma de los dos bajo el principio de conservación de la masa sería 0,7448 litros por segundo sobre el tramo 1-2, pero según el modelo, según el método racional según el método de Hunter modificado, el caudal sería de 0,6047, por lo cual el error sería la resta entre el caudal a utilizar menos el caudal que suma el software, es decir, que a 0,60 a este 0,60 se le debe restar a 0,7048, por lo cual da un caudal negativo de 0,1401 litros que debe ser cargado en el nudo como un caudal negativo. Para cuando él sume la demanda de los dos nudos y sume la del nudo, como tiene un caudal negativo, la resta o la suma de los dos da el caudal que debería dar por medio del método de Hunter modificado. Finalmente, después de aplicar la metodología pues, propuesta en la investigación,
se logra que una exactitud entre los modelos realizados por los métodos convencionales y el modelo aplicado mediante el software de EPANET, logrando errores menores al 0,5% en la mayoría de los tramos. Solamente en un tramo es cerca del 1,06%, lo cual quiere decir que la exactitud del modelo nos da una gran confiabilidad de sus resultados. Conclusiones. El análisis hidráulico nos da valores que cumplen los requisitos satisfactoriamente, digamos, en un menor tiempo posible, ya que en este caso usted lo único que debe es incorporar los datos de las demandas en los nudos, porque el modelo ya tiene pues sus ecuaciones, digamos, en su programadas. Entonces le permite pues una mayor agilidad que utilizar una hoja de cálculo. Se evidenció que el método de un termoicado a la actualización, que a menor caudal existe una mayor presión. Luego, para ganar presión y reducir diámetro siendo más económico, requiriendo una mayor presión a la entrada para cubrir las presiones mínimas requeridas. Además, mediante la implementación del modelo, pues se puede generar varias alternativas buscando una reducción de costos y de forma mucho más rápida por los cambios de diámetros y volver a correr la simulación de manera más rápida. Tercero, se determinó que técnicamente es viable utilizar el modelo panel siempre y cuando se utilice la metodología propuesta en la investigación para el análisis de red hidráulica en edificios, ya que el software utiliza el principio de conservación de la masa, acumulando el caudal demandado en cada nudo, produciendo un caudal mayor al proyectado por el método de Hunter modificado. Por lo cual quiere decir que mediante la propuesta de los métodos aplicados en la investigación, puede lograrse que el software se aplique de manera eficiente. Los nuevos requerimientos de presiones para la tercera actualización obligan a tener una presión elevada a la entrada, con lo cual la empresa de servicios deberá garantizar una presión mínima de 15 metros a la entrada de la edificación, lo cual desfavorece los sistemas de gravedad y un tanque de almacenamiento. Esta es la referencia o la bibliografía, parte de la bibliografía utilizada. Si tienen alguna duda, pues la idea es que me la hagan saber ahorita mismo.